nosotros en estos momentos nos acompaña la asambleísta Inés Alarcón, presidente de la Comisión de Seguridad. Conversaremos sobre la ley de GATS, ley de minería, ley de sistema penitenciario, ley de protección a menores de edad contra el crimen organizado. Bienvenida, asambleísta, a Fuego News. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto compartir esta mañana. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Muchísimas gracias, asambleísta. Justamente me quiero referir a la ley del sistema penitenciario que busca reformar la gestión carcelaria, seguridad, rehabilitación y control del crimen organizado dentro de las cárceles. ¿Cómo se desarticularán las estructuras criminales que operan dentro de los centros penitenciarios? ¿Por qué lo menciono? Porque justamente yo he conversado aquí con mi panelista Daniel Mayorga y yo a veces estando viendo videos en TikTok, a veces me aparecen videos de la penitenciaría del Litoral y pues esto no debe de ocurrir. La verdad es que no sé si sean videos viejos o qué, pero sí me deja mucha intriga y mucha incertidumbre sobre lo que está ocurriendo en cárceles del país. Obviamente la cárcel del Encuentro sabemos que es de máxima seguridad y esas cosas no pasan, pero sí en este caso que me salen algunos videos, sabemos que también están haciendo algunos operativos dentro de las cárceles, tanto como hombres y de mujeres. Gracias por tu pregunta. En realidad es una preocupación general de todos los ecuatorianos, quienes lamentablemente hemos visto por años cómo el crimen organizado ha cooptado los centros penitenciarios, cómo la delincuencia ha utilizado los centros penitenciarios como plataformas operativas. Como hace años podíamos ver que tienen piscinas, que tienen suites de lujo, que tienen lugares para armar fiestas en los centros penitenciarios, los cabecillas de alto valor que hoy se encuentran en la cárcel del Encuentro. Y justamente por eso nosotros buscamos tener una reestructuración total del sistema penitenciario. ¿Pero a través de qué? A través de tener el control total de los centros penitenciarios, a través de que el Estado tenga el mando de los centros penitenciarios. Y con eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Primero, necesitamos que haya agentes penitenciarios capacitados, profesionalizados, que tengamos agentes penitenciarios que pasen pruebas de confianza, que tengan rotaciones, porque muchas veces estos puestos se prestan para ser corruptibles o también para la extorsión, porque puede que el agente penitenciario no sea corrupto, pero que lo extorsionen a tal punto de que lo obliguen a cometer ciertas actividades. También hemos visto la necesidad de cubrir el déficit de agentes penitenciarios con policías en servicio pasivo que van a permitir que estos espacios en donde hoy están sufriendo falencias puedan ser identificados y, por supuesto, tener una hoja de ruta clara para establecer los centros penitenciarios y lograr que, para lo que fueron creados, centros de rehabilitación social. Asambleísta, muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista en Fuego News. Quisiera preguntarle sobre la ley de minería que el Ejecutivo busca aprobar. ¿Cuáles son sus expectativas respecto de la votación que se va a llevar a cabo? ¿Cree que esta ley vaya a contar con el respaldo de asambleístas suficientes para ser aprobada? ¿Y qué expectativas podemos tener de su eventual aprobación? Bueno, es una normativa importantísima para el país. Hoy en el sistema energético, en los sectores estratégicos, tanto minería como eléctrico, nosotros podemos ver que tenemos grandes falencias, que tenemos unos vacíos normativos que primero no nos permiten tener seguridad jurídica, que es indispensable para la inversión extranjera y para dinamizar nuestra economía. Segundo, en temas de minería. La minería es el segundo ingreso más importante de los grupos de delincuencia organizada. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cómo operan? Operan a través de la pequeña artesanía, a través de la pequeña minería, a través de la minería artesanal. Se infiltran en los pequeños mineros para acabar con los recursos de los ecuatorianos. Y justamente es a ello donde queremos atacar. Tenemos que reclasificar qué es pequeña minería, qué es minería artesanal y sobre todo tenemos que darle un rol más activo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que podamos determinar si es ciertos sectores como sectores de seguridad nacional, que les permita tener el dominio completo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para desarticular a los grupos de delincuencia organizada que operan en diferentes partes del país llevándose los recursos naturales. Ahora, la minería ilegal, si bien es cierto, se lleva nuestros recursos, pero también deja un daño ambiental
inmenso. Hay lugares en donde lastimosamente sus ríos están tan contaminados que existen peces con malformaciones, que existen niños que si se meten en esos ríos salen con ronchas de todo lo contaminado que está después de esta minería ilegal que tenemos en algunos sectores de nuestro país. Entonces no es un tema menor, es un tema que debe preocuparnos y que conocedor del territorio lo pone sobre la mesa para que podamos discutirlo. Y por supuesto, en el sistema energético, nosotros dependemos únicamente de la hidrología. Somos un país que esperamos a ver que haya lluvia. Somos un país que si no estamos en lluvia, estamos en sequía y eso produce apagones. Entonces necesitamos traer energías, otro tipo de energías renovables. Necesitamos que haya inversión en nuestro país en cuanto al sistema energético. Y necesitamos, por supuesto, darle esta seguridad jurídica porque necesitamos que estas inversiones lleguen a nuestro país y necesitamos poder decirle a los ecuatorianos que ya no solo dependemos del sistema hídrico, que también tenemos nuevas energías y que también podemos impulsar la inversión a través de esta seguridad jurídica que tanta falta le hace a nuestro país. Asambleísta, sobre la ley de protección a menores contra el crimen organizado que busca endurecer las penas y establecer medidas preventivas ante el reclutamiento de menores por bandas criminales, ¿qué medidas preventivas incluye sobre educación, programas sociales, alerta temprana? ¿Qué se está buscando hacer para que los menores de edad no caigan en las manos, en los tentáculos del crimen organizado? Mire, la seguridad es un tema completamente integral que debe ser abordado desde diferentes aspectos, desde diferentes posturas, ¿no? Como tal. Entonces, necesitamos para una correcta reconstrucción del tejido social, primero, que estar alineado, qué está pasando en temas de educación, qué está pasando en temas de cultura, en temas de arte, porque la única forma de hacerlo es a través de esto, a través de la cultura, del arte, la educación. La forma de reconstruir el tejido social es darle oportunidades a estos niños, a estas nuevas generaciones. Pero también no podemos ser ciegos a lo que hoy vivimos. Hoy vivimos una cooptación del crimen organizado hacia nuestros niños a través de una narcocultura, a través de un ejemplo que se hace aspiracional para nuestros niños y para nuestros jóvenes, del dinero fácil, de ciertos lujos que se pueden ver en redes sociales, de cierta calidad de vida que la que quiero aspirar y que lo único que tengo que hacer es cometer tal delito, no me importa si tengo que morir a los 25, 23 años, con tal de llegar a una vida aspiracional que se miran en las redes sociales. Y justamente en las redes sociales o en cualquier plataforma, ¿no? Donde le llegue esta información a los niños, en donde piensan o normalizan que la narcocultura está bien. Entonces, justamente eso es lo que se aprovecha los grupos de delincuencia organizada. Y bueno, la vicepresidenta de la República envía un proyecto fundamental hoy para nuestros niños. Y justamente con ello las reformas del Código Orgánico Integral Penal, en donde subimos las penas a quienes utilicen a nuestros niños para cualquier situación de delincuencia o criminalidad como tal. Se suben las penas, también hay, en la normativa hablamos acerca de cómo las diferentes carteras del Estado y cómo el Estado debe blindar a nuestros niños, a nuestras nuevas generaciones a través, como lo dije hace un momento, a través de la educación, a través del deporte, a través de oportunidades reales para que nuestros niños, nuestros jóvenes sientan que el Estado me protege, que tengo una sociedad en donde puedo avanzar, en donde puedo tener oportunidades y no necesito ingresar a estos grupos de delincuencia organizada. Asambleísta, usted preside la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad. Hace pocos minutos el Ministerio de Producción ha anunciado un incremento de la llamada tasa de seguridad con el comercio a Colombia del 30 al 50%. ¿Cuál es la postura de la comisión que usted preside a este respecto, siendo que por un lado los sectores exportadores e importadores se han quejado por este aumento en los costos que disminuye pues los beneficios que pueden derivar de las actividades comerciales, y por otro no distrae la atención esta medida de seguridad de las fuerzas del orden, siendo que ahora, además del contrabando de sustancias ilícitas, hay que también estar pendientes del contrabando de bienes y mercaderías lícitas que se tratan de comerciar entre uno y otro país? ¿Cuál es su postura respecto a este aumento de la tasa de seguridad del 30 al 50% con Colombia?
Mire, cuando Colombia es permisiva con el narcotráfico, cuando Colombia no de alguna manera trabaja en conjunto con el Ecuador contra el narcotráfico, los únicos que pagamos la factura y los únicos que pagamos el precio somos nosotros, los ecuatorianos. Nosotros somos un país de tránsito de la droga que se produce en Perú y en Colombia. El New York Times nos catalogó como la superautopista de la cocaína a nivel mundial. Por tanto, cuando no hay una correcta cooperación internacional de nuestros países vecinos, los únicos afectados somos nosotros. Si nosotros no tenemos seguridad física, nosotros no podemos aspirar a tener inversión extranjera, no podemos esperar a que la economía se dinamice, no podemos esperar a que los ciudadanos no busquen migrar, y donde se desencadena una serie de conexidades que suceden cuando no hay seguridad física. ¿Y por qué hoy no tenemos seguridad física? Porque los carteles se pelean por nuestras fronteras. Tenemos una disputa de territorios en donde hay permisividad de otros países y no tenemos una lucha conjunta en contra del narcotráfico. Entonces, queremos hablar de inversión, queremos hablar de trabajo, queremos hablar de dinamizar la economía. Bueno, comencemos por la seguridad física. ¿Qué acciones está haciendo el país vecino también? ¿Qué acciones concretas y reales está haciendo para cuidar sus fronteras? Y ayudarnos a nosotros también, porque el presidente de la República es uno de los pocos presidentes que le ha declarado la guerra al narcotráfico en nuestra región. Y somos un país pequeño que requiere cooperación internacional, que no estamos frente a una delincuencia común, que nos encontramos frente a un crimen transnacional, que tiene toda la economía criminal para mover diferentes acciones en nuestro país, pero acciones que violentan nuestra seguridad, que vulneran a nuestro Estado y que siembran miedo en las calles a través de extorsiones, a través de secuestros y a través de sicariatos. Y esta es una realidad que los ecuatorianos debemos entenderla tal y como es. No somos el mismo país del 2006, del 2007, del 2010, somos el 2026 en donde vivimos un conflicto armado interno no internacional que requiere cooperación internacional, que requiere acciones concretas de parte de los países en donde sí producen la droga y en donde no se están tomando acciones reales a favor de quienes estamos pagando esta factura.